Mil mensajes. Hoy estamos con el número 165 y el contenido de este mensaje es ser centro de atención. Y el ser centro de atención entonces nos lleva a hacer algunas consideraciones y que nos van a acercar un poco hacia lo que es y la gente, la personalidad individual o colectiva que quiere ser centro de atención, el por qué lo quiere ser, el para qué lo quiere ser y sobre todo el cómo lo quiere hacer o cómo lo logra o cómo lo puede hacer. Estos elementos yo creo que son muy importantes porque la atención la podemos vincular en gran parte con el ego de cualquier personalidad individual o colectiva que realmente explique ese por qué se tiene que ser y se quiere ser un centro de atención en el grupo o en el contexto que puede ir desde la familia hasta la sociedad o que puede ser inclusive en el mundo actual con todos estos medios que realmente nos ponen en permanente contacto, como las redes sociales. El llamar la atención. Hay gente que lo cataloga ya como malo, como algo negativo, y hay gente que lo cataloga como algo positivo. Por supuesto, nosotros tenemos la visión de que todo depende del para qué se quiere llamar la atención. Y hay gente que todas las motivaciones pueden ser revisadas, pero hay algunas que se hacen con algunas motivaciones muy grupales y esas se pueden considerar buenas, hasta otras de tipo muy individual, muy egoístas y que pueden llevar inclusive a la exacerbación de ese yo, de ese ego, para la obtención de poder de cualquier tipo, desde el poder social, poder económico, el poder político, y entonces nosotros nos vamos a encontrar que la respuesta quizás más importante en este primer análisis, más que esa capacidad del por qué, la justificación del por qué se quiere llamar la atención y que probablemente está para vencer miedo de por ejemplo, del anonimato, de no ser nadie, de no tener una individualidad, que es un miedo importante, es uno de los miedos fundamentales del ser humano. Lo importante es averiguar el para qué se quiere ser centro de atención. Y esto está muy vinculado con el poder. ¿Por qué? Porque una personalidad que tenga y pueda llamar la atención tiene ubicación y comienza a tener lo que se llama la ubicación psicológica. Es decir, comienza a tener un espacio en la realidad mental de la otra persona. Y esto generalmente, si es una buena presencia, si es una buena imagen, si está asociado con rasgos positivos, esto va a generar poder. Ese poder que tiene la gente, las personas, los grupos que son altamente atencionales y que además de ser atencionales van a generar atracción. Y entonces la atención es el primer paso para la atracción. Y cuando nosotros empezamos a estudiar el para qué la gente, los grupos requieren de llamar la atención o quieren llamar la atención o necesitan llamar la atención, es para lograr esa ubicación psicológica en la mente del otro para entonces comenzar a ser desde reconocido hasta ser reconocido como un ente de poder que se fundamenta luego en muchas cosas. Hay gente que quiere llamar la atención para obtener fama, hay otra gente que quiere y grupos que quieren obtener la atención para ser prestigiosos y va mucho en cuanto al manejo de la personalidad, al manejo que tenga esa personalidad y a sus capacidades para generar esa atención para luego ser un atractor, es decir, ser un ente generador de atractivo y luego cuando ya está colocado en la mente de la otra parte, comenzar, a ejercer ese poder que significa el ser reconocido, ese poder que significa la capacidad de tener un nombre, esa capacidad que se asocia con diferentes elementos de la vida pública y privada, y esto va a generar
algunas reacciones que probablemente mucha gente va a asociar con cultivo de ego, pero que otra gente puede asociar entonces con el desarrollo de una personalidad. Ojalá tuviésemos una sociedad de muchos egos presentes, pero egos sanos, egos responsables, egos que van a generar entonces una tensión atractora y con fines positivos tanto para el grupo que tiene como para la propia personalidad. Es muy importante que la gente que quiere llamar la atención, que tiene este proceso consciente y que trabaja por ello, que ubique los focos de posible atención. Y vamos a hablar de 3 focos fundamentales. Primero está el foco físico. Y en el foco, para llamar la atención física, la gente lo puede hacer a través de alguna característica que tenga en su físico, generalmente de tipo positiva, como podría ser una belleza, unas medidas de armonía extraordinarias, como pueden ser algunos rasgos muy llamativos, como la presencia de un color de ojos que no sea frecuente en un determinado entorno, como cualquier otra situación que genere atractivo, como podría ser las mamas en una mujer, el tamaño de las mamas muy de moda, como podría ser también la conformación del cuerpo, de cualquier estructura corporal que podría ir, y la gente tiene que revisar qué es lo que es el atractor más grande de su corporalidad. Cuando la gente ha revisado esto, puede pasar a la segunda revisión. ¿Y a qué hacer una revisión de los principales atractores que pueda tener desde el punto de vista psicológico? Y vamos a también añadirle el emocional, es decir, la parte psicoemocional. Entonces la gente puede llamar la atención de la cualidad psicológica que realmente tenga con mayor fuerza, como podría ser una gran inteligencia, como podría ser como una gran capacidad de decisión y de decisiones acertadas, como podría ser cualquier desempeño de tipo psicológico, inclusive la buena personalidad, las buenas energías que probablemente se dan con una buena psicología que se adapte a un tiempo, a un espacio, a una situación. Cuando evaluamos esta segunda revisión, luego del físico, la psicoemocional, podemos pasar a la tercera fuente de atención en los seres humanos. Y con ella, por supuesto, después se van a hacer la atención de los grupos. Cuando nos damos cuenta que la parte social y cultural puede ser también un foco de atractor, inclusive en gentes que no tengan la primera ni la segunda, sino que se ubiquen en la tercera esfera, y entonces lo llamativo y los centros de atención pueden estar tanto en lo social como en lo cultural, con todo lo que significa. Y vemos, por ejemplo, que una gran riqueza es un gran atractor para muchísima gente, o que una realidad religiosa determinada o cualquier elemento de tipo sociocultural puede generar una tensión aumentada. ¿Qué va a hacer la gente con esto? Y esto yo creo que es lo importante. Y si usted, como la gran mayoría de las personas, quiere ser reconocido y así lucha contra ese miedo a no ser nadie, al anonimato que tiene muchísima gente, entonces le recomendamos que usted se pregunte bien cuáles son los focos de atractivo que hay en su personalidad y cuáles de estos focos, más que momentos que ser pasajeros, cuáles puede ir usted cultivando. Y en esto encontramos entonces, y es para nosotros un gran hallazgo, que más que lo físico y que más que inclusive lo sociocultural, que son muy impactantes a primer impacto, el verdadero atractivo está en la parte psicoemocional. Es decir, si usted llama la atención a través de la presencia positiva de los demás, de sus elementos psicológicos y de sus elementos emocionales, como por ejemplo una buena
psicología, una psicología de hombre o mujer inteligente, que sepa captar, sensible, con mucho sentido psicológico, muy placentero, cualquiera de estos elementos que nosotros revisamos como 26 en nuestro esquema de trabajo, si usted entonces dése cuenta que además puede afianzarlo con una buena atracción a través del mundo emocional que usted tenga. Este es el mensaje número 165 de todos nuestros 1000 mensajes y lo dejamos con esta obra. Pareciera de verdad que estamos viendo una Caracas nublada, una Caracas pero muy hermosa, y en esta obra de Calixto Pérez, y usted la puede encontrar y la puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, en la urbanización de La Florida, en Caracas, y usted puede entonces ver y conocer al artista y sobre todo conocer esta obra y otras muchas de este pintor y de otros artistas venezolanos que se exponen en este Patio Latinoamericano del Arte. Este es el número 165, llamar la atención, ser centro de atención. Bueno o malo, depende de lo que usted piense. Será hasta el próximo mensaje.